Cuidar el agua es una labor de todos. Cuidemos el agua. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II Gestión. Nos gusta cómo viajas, cómo disfrutas. Nos gusta cómo vas y cómo vienes, cómo ríes. Nos gusta cómo te cuidas y cómo cuidas tu entorno. Metro de Madrid. Nos gusta cómo te mueves. Muy buenas tardes a todos ustedes. Hoy en nuestro punto de encuentro nos vamos a encontrar con la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid. En el programa de hoy vamos a hablar de una de las consejerías más importantes de esta comunidad, pues tanto el transporte como las infraestructuras y por supuesto la vivienda tienen repercusión directa en nuestro día a día. Hablando de infraestructuras, me gustaría destacar las actuaciones que se han realizado en las distintas carreteras de la región, como esas ampliaciones y desdoblamientos que han hecho en distintas carreteras, la conservación de todas ellas y las nuevas obras que se están acometiendo, como por ejemplo la construcción del tercer carril en la M503, que saben ustedes es la carretera más transitada de la región, más incluso que la M40. ¿Y todo ello para qué? Pues para tener una mejor seguridad vial, imprescindible para nuestra vida, como les decía. Bueno, pues hablaremos de esto y también hablaremos del transporte público. Como todos sabemos, en la Comunidad de Madrid contamos con un magnífico transporte público, comenzando por el que es sin duda el más usado por los ciudadanos, el Metro de Madrid. Ya saben ustedes, el mejor metro del mundo. Y hablando de metro, preguntaremos cómo van las obras de construcción de la nueva estación de metro de Mirasierra, que creo que ya se va a abrir prontito, y también las de la estación de cercanías de Torrejón, otro medio de transporte muy utilizado por los madrileños. Por cierto, que no se me olvide, quiero recordarles que los precios del transporte público por primera vez no han subido ni un céntimo de euro en este año 2014. Esperemos que en la Comunidad de Madrid sigan con esta rachita, que es bueno para los ciudadanos. Y por último, si el tiempo nos lo permite, hablaremos de la otra gran área de la consejería, la vivienda, de las políticas que se llevan a cabo desde el Gobierno regional en materia de vivienda pública. Y entre las actuaciones llevadas a cabo, a mí me gustaría destacar, bueno, pues la conservación y reparación de las viviendas destinadas a familias de especial necesidad y, por supuesto, del Plan Joven. Bueno, pues para esto que les estoy comentando, de mantener estas viviendas, el Ejecutivo Regional ha destinado este año más de $500.000 de euros, que se dice en un momento. Pues para hablar de todas estas cuestiones nos acompaña hoy el consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid, Pablo Cabero. Consejero, muy buenas tardes y muy bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí en vuestra casa. Yo estoy encantada de hablar algo tan importante como son las infraestructuras en las carreteras de la región, el transporte y la vivienda, algo que, como yo decía, repercute en el día a día de los madrileños. Si le parece, empezamos por las infraestructuras, como yo decía, porque claro, aquí tenemos nuestras carreteras, pero alguien las tiene que mantener, alguien se tiene que ocupar de que estén en perfecto estado, de ampliarlas cuando hace falta, como es el caso de la 503, que ahora mismo se está, o el desdoblamiento que se hizo en la de Colmenar, o la de los pantanos, en fin, que son actuaciones muy importantes, consejero. La verdad es que sí, y además este verano seguiremos conservando y manteniendo este patrimonio que tenemos todos los madrileños de la red de infraestructuras de carretera, que no lo dice el consejero, cada vez que viene un experto internacional en tráfico, en red de infraestructuras, nos da la enhorabuena porque reconocen que los madrileños disfrutamos de una de las mejores redes de carreteras de Europa y del mundo. Cualquiera que vaya y tenga la suerte de poder viajar por Europa, vaya a Londres, vaya a París, verá que la red de infraestructuras de carreteras que tenemos aquí en Madrid está muy por encima de capitales de grandes países como son Francia, Reino Unido u otros países, y los madrileños, sin ser más ricos, sí tenemos una red de carreteras mejor y una red de transportes mejor que la de muchos vecinos y socios nuestros europeos. Bueno, esto es porque se lleva muchos años haciendo bien los deberes en el tema de transporte en general,
en la Comunidad de Madrid, desde las obras de metro, que bueno, la ampliación, ahora hablaremos de metro, pero la ampliación de la red desde que el Partido Popular empezó a gobernar en la Comunidad de Madrid. Pues yo me acuerdo cuando estaba Leguina, en los 8 años que estuvo hizo 8 kilómetros de metro, que no está mal, kilómetro por año. Ahora nos dará las cifras el consejero de lo que se ha hecho a posteriori. Pero continuando con las infraestructuras, consejero, yo creo que no somos conscientes, o sea, la gente utiliza las carreteras y no es consciente de ese patrimonio, como os decía, tenemos. De ahí que estén tan concienciados desde la consejería a que esto sea una realidad y en cuanto a seguridad, por ejemplo, iluminación, que he visto que van a cambiar y van a poner el sistema de lámparas LED, me parece que es fantástico, ¿no? Todas estas actuaciones que hacen. Ahí sí destacaría, y yo creo que son datos objetivos, por tanto no tienen ningún elemento de subjetividad. Cuando hablamos de seguridad vial, las cifras de caída de la mortalidad. En los últimos 10 años, son datos duros, hablamos de, en el año 2003, había más de 100 víctimas mortales de tráfico en las carreteras de la Comunidad de Madrid, que esto es importante destacarlo. Las AS, las autopistas, las lleva el Estado, el Ministerio de Fomento, las EMES con unos números detrás, la M501, por ejemplo, la Ruta de los Pantanos, que se hizo una fuerte inversión por parte del Gobierno regional hace ya 5 o 6 años, o la que comentabas anteriormente, la M503, son las carreteras que llevamos la comunidad, y luego están las carreteras del ayuntamiento, los ayuntamientos que la llevan los municipios. Pues bien, si vamos a la estadística y vemos los datos de personas que fallecían hace 10 años en las carreteras de la Comunidad de Madrid, en la red secundaria, hablamos de más de 100 madrileños que fallecían todos los años en el año 2003. Cuando vemos los datos del año pasado hablamos de menos de 30 víctimas, hablamos de 27 víctimas. No descansaremos hasta que esta cifra llegue a 0, a que no haya víctimas, pero es una caída, una reducción de la mortalidad de un 80%. Y más de uno puede pensar, bueno, con la crisis se viaja menos, se desplaza menos, por tanto es lógico que mejore la seguridad vial por el efecto de la crisis. Por eso hablo del año 2003, que hasta el año 2008 no llegó la crisis, concretamente en 2007, aunque hubo un famoso ministro socialista, que incluso en el año 2008, antes de las elecciones, negaba todavía la crisis cuando ya caía el número de viajeros del transporte, cuando ya caía el número de vehículos en las carreteras, y luego en sus memorias reconoce que lo hizo por tema electoralista, en el famoso debate con Manuel Pizarro, el señor Solbes, hace ya muchos años. Yo le recomiendo sería consciente el señor Solbes de esa realidad, que algo debió decirle a Zapatero, que lo marginó y lo mandó ahí arriba al escaño, al último, vamos, el último de la fila. O sea que es evidente que él sabía la realidad que había. Así lo reconoce en sus memorias, con lo cual es algo que nosotros muchas veces lo recordamos. Aquí en política hay personas, y hablamos que faltan estadistas, sobre todo en la oposición, personas que piensen a la hora de tomar decisiones políticas en la siguiente generación, que no estén en el cortoplacismo, que no estén pensando en la siguiente elección, sino que cuando toman sus decisiones que piensen en nuestros hijos, en la siguiente generación. Para mí ese es el mejor político. Sin lugar a ninguna duda, estoy totalmente de acuerdo, porque todo lo que hagas a corto plazo tiene un efecto inmediato para ganar unas elecciones, pero la realidad después, la cruda realidad, esa pírrica victoria que al final tienes, sin lugar a ninguna duda. Consejero, hablaba yo de que se van a, pues se van a cambiar, por ejemplo, bueno, pues esto va a ser en las estaciones, no va a ser todavía en las carreteras, o también, o el futuro es cambiar también la iluminación de las carreteras por lámparas LED que además de no contaminar, tienen una vida larguísima y un gran ahorro. En el caso de la iluminación LED, cuando se habla de tecnología, más de una persona puede tener la duda de si el I+D o la investigación y el desarrollo se traduce en ahorros. Y concretamente la tecnología LED es una tecnología ya probada, se ve que ahorra un 60% en el consumo. Por tanto, sí vale la pena hacer esta inversión e ir dotando progresivamente a las 300 estaciones de metro de iluminación LED. Los viajeros, el otro día lo probamos en el proyecto piloto, yo me senté con un viajero, estaba ya el tren con la iluminación LED y le preguntaba, ¿nota usted algo raro? ¿Usted es viajero frecuente? Decía, sí, voy todos los días en esta línea. ¿Nota usted algo raro en este tren? Dice, no noto nada raro. Pues mire, la iluminación que tiene es la iluminación LED, consume un 60% menos, por tanto tiene un ahorro de CO2 para las personas también sensibles con el medio ambiente, claro. Un ahorro de CO2 del 60% y por tanto para el bolsillo de los madrileños les va a costar menos por esta inversión. Y el viajero no notaba nada, por tanto la misma calidad de servicio, y para Metro de Madrid otra gotita más en el ahorro que supone ya 200 millones de euros. 133.000 millones de las antiguas pesetas, para los que piensan en pesetas, que se dice rápido, que lleva ya
ahorrado metro entre ahorro de gastos y sobre todo mejora de ingresos, que es donde estamos poniendo sobre todo el foco ahora mismo en mejorar los ingresos de metro, uno de los mejores del mundo, que tiene enormes oportunidades. El mejor, consejero, el mejor. Eso digo yo, que soy madrileña, el mejor metro del mundo es el metro de Madrid. Pero decía que además del ahorro, y ya nos vamos a metro, vamos a hablar del metro y después hablaremos de cercanías, además del ahorro, como nos decía, el generar ingresos, que es algo que yo creo que la gente como que no entendemos muy bien. Nos parece que el metro es un servicio que se da y que tiene que costar dinero. Pues no. El metro es una empresa pública y como toda empresa pública tiene una cuenta de resultados. Es muy importante que los viajeros de metro, cuando compran su billete o su abono transporte, ya tenemos más de 1 millón de usuarios madrileños con la tarjeta sin contacto, el abono transporte, que sepan que pagan solamente la mitad del coste. La otra mitad es subvención de la Comunidad de Madrid. Y por tanto, desde hace ya casi 2 años largos que entré en la consejería, uno de los mandatos que recibí en su día de la presidenta de la Comunidad de Madrid y unos meses después del presidente de la Comunidad de Madrid fue tratar de equilibrar las finanzas o reducir el déficit, el coste que tenía el transporte madrileño para todos los madrileños, porque no hay que engañarse, esa subvención viene de todos los impuestos que pagamos los madrileños, que estamos en un momento especialmente importante, y yo creo el debate sobre la reducción de impuestos es fundamental, porque mejorando la gestión de una empresa pública, reduciendo el gasto público y mejorando los ingresos públicos, se puede reducir el déficit y, por tanto, trasladar esa mejora de la gestión, que muchas veces es complejo y a los madrileños les importa menos, en lo que más les importa, que el precio, como hemos podido hacer este año, por primera vez en la historia, se congele. Increíble, ¿eh? Congelación del precio del metro, del precio del autobús municipal, del precio del autobús verde, el interurbano, y congelación del precio de cercanías. Por primera vez en la historia se ha hecho esto en la Comunidad de Madrid. En otras comunidades, ¿qué ocurre? En Barcelona ha subido un 4% el coste del transporte, en Bilbao, Sevilla, vemos subidas del 4%, del 5%, por tanto los madrileños no solamente disfrutamos de menores impuestos gracias a una mejor gestión de lo público, sino que congelamos los precios del transporte, al igual que también congelamos el precio del agua, bajamos los impuestos, por ejemplo, de actos jurídicos documentados o transmisiones patrimoniales, que más de uno dirá, ¿eso qué es? ¿Eso tan técnico? ¿Eso qué es? Eso significa que cualquier... Aunque no sea su consejería, pero no importa. No. Lo es, porque cualquier madrileño que compre una vivienda... Yo creo que era economía. Claro, vivienda. Que compre una vivienda y que tenga que comprar la vivienda y pedir una hipoteca para la compra de la vivienda, se ahorra por cada vivienda media 2.000 euros en la compra de la vivienda por la reducción que ha hecho el Gobierno de la Comunidad de Madrid en actos jurídicos documentados o en transmisiones patrimoniales, si es una vivienda usada o vivienda de segunda mano. Claro, por incluso tanto, si es una herencia. Uno hereda una vivienda y aquí en la Comunidad de Madrid los impuestos que paga son muy inferiores al resto de España. Bueno, concretamente creo que el madrileño, a diferencia del andaluz, ¿no? Del andaluz y el catalán, prácticamente sucesiones es marginal y patrimonio, el impuesto de patrimonio no se paga en Madrid. Por tanto, vemos que se va cumpliendo esa famosa ley económica de la curva de Laffer, que se habla de que la paradoja es que si gestionas bien y puedes bajar impuestos, puesto que si gestionas bien puedes bajar impuestos, si no lo haces, otras comunidades autónomas no lo pueden hacer porque tienen un gran déficit, han tenido que ser rescatados por el FLA, es decir, por el Gobierno de España, y por tanto, al bajar los impuestos, la paradoja es que suben los ingresos fiscales. Pero yo no sé por qué el resto de gobiernos no lo hacen, no lo entienden. Empezando por el Gobierno de España, consejero, empezando por el Gobierno de España. Es verdad que la situación era muy complicada. Ahora me contaban hoy compañeros que llevan temas económicos en Libertad Digital, concretamente Manuel Llamas, me comentaba que volvemos a la situación que estábamos en 2011, cuando el gobierno de Rajoy pues asume la presidencia del gobierno. O sea que la rebaja es importante, más de lo que pensamos. ¿Suficiente? Todavía no. Pero en fin, lo que decía, al bajar los impuestos suben los ingresos, aunque parezca mentira. Se reactiva la economía y, por tanto, también parte de la economía sumergida, que en este país nadie habla de ello, en la Comunidad de Madrid menos, pero si vamos por el Levante o por los archipiélagos, el porcentaje de economía sumergida es muy alto y esa bajada de impuestos hace que muchos ciudadanos decidan cumplir con sus obligaciones fiscales y, por tanto, tributar. Por lo tanto, bajada de impuestos, mejora de recaudación es algo que no es una teoría, que lo estamos viendo en la práctica, en el día a día, en la Comunidad de Madrid, y los madrileños se están beneficiando de esa congelación del agua, congelación del transporte, reducción de impuestos y, por tanto, teniendo más renta disponible
para poder consumir más y por tanto generar empleo, que al final de la cadena económica la generación de empleo, aunque es un indicador atrasado, muchas personas nos dicen, pero todavía no se ve demasiado en las cifras de empleo. Ya se empieza a ver, ya vemos los datos de afiliación que están mejorando en Madrid, siempre vamos por delante del resto de comunidades. La Comunidad de Madrid tiene una tasa de desempleo del 20%, que son 15 puntos menos que Andalucía. En Andalucía el 35%, en Madrid el 20%. En España el 26%, en Madrid el 20%. En Cataluña el 22 o 23%, en Madrid el 20%. Por tanto, una vez más, si coge cualquier variable macroeconómica o económica de las que nos dicen los ciudadanos, que se note, que tienen que notar la recuperación que lo queremos notar ya. En la calle, que lo vean en el día a día. Aquí hay un ejemplo del día a día, cualquier madrileño de esos 2 millones de viajeros que todas las mañanas, a primera hora, cogen el metro de Madrid, pues notan en este año 2014 que los precios están congelados. Y esto es gracias a una mejor gestión de lo público, que debería ser condición necesaria para cualquier persona que decidiera dedicar los mejores años de su vida al servicio público. El hacer una buena gestión, y yo siempre digo... Sí, en momentos difíciles, porque con dinero, ¿verdad? Con dinero es más fácil. Claro. Yo desde luego entré en el año 2012, que yo creo que era probablemente, recordaba el secretario de Estado de Economía recientemente, cuando incluso en la financiación de la deuda española había problemas para que los bancos internacionales prestaran al Reino de España. En la financiación fue probablemente el momento más duro, pero sí podemos afirmar que en el año 2014 y final del 13 en Madrid se nota ya la recuperación, y no solamente, insisto, en los fríos datos estadísticos, sino se va notando en el día a día. En la calle, por ejemplo, el número de viajeros los fines de semana. Durante semana es movilidad obligada, nos desplazamos por trabajo, digamos movilidad obligada. Y aún así había bajado el número de viajeros porque había gente que no trabajaba. Y se nota sobre todo en el ocio, en el fin de semana, que eso demuestra la confianza del consumidor. Cuando una persona va a hacer una compra, primero, y ahora más con la crisis, va a distintas tiendas y nos decían los comerciantes, se empieza a notar mucho más tráfico en las tiendas. Ahora lo importante es que abran la cartera y que se reactive el consumo. Por tanto, ya ese primer indicador adelantado de mayor movilidad en esos datos de viajeros ya están ahí. Lo siguiente, y lo vemos viendo ya, se reactiva el consumo y por tanto ese empresario decide contratar una persona más, y con que las empresas, todos los empresarios contrataran a una persona más, acabamos con el problema del empleo, del claro desempleo. Que sí, hombre, sería maravilloso. Ojalá, a eso tenemos que ir. Además, se ve que se está reactivando el consumo y también en el ocio, porque yo he visto, y esto es una realidad que se ve en la calle, que volvemos a recuperar lo de los jueves de ocio, que de hecho ha habido varias empresas dedicadas al ocio en la Comunidad de Madrid que han hecho un programa que se llama los jueves de ocio, y está muy bien porque la gente vuelve a salir el jueves. Pero bueno, este es otro tema, aunque importantísimo porque es un gran indicativo. Consejero, tenemos que hacer una brevísima pausa que vamos a hacer ahora y vamos a retomar para hablar de cómo van las obras del metro Mirasierra y también el Cercanías, que el Cercanías se utiliza muchísimo, porque lógicamente el metro no llega a los 179 pueblos que tenemos en la comunidad, pero eso, unido al Cercanías, hace que tengamos una red de transporte maravillosa. Volvemos ahora mismo, consejero. Hasta ahora mismo. Cuidar el agua es una labor de todos. Cuidemos el agua. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II Gestión. Nos gusta cómo viajas, cómo disfrutas. Nos gusta cómo vas y cómo vienes, cómo ríes. Nos gusta cómo te cuidas y cómo cuidas tu entorno. Metro de Madrid. Nos gusta cómo te mueves. Retomamos nuestra tertulia. Ya saben ustedes que estamos dedicando el programa de hoy al transporte con mayúsculas aquí en la Comunidad de Madrid. Y está con nosotros el consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid, Pablo Cabero. Consejero, decía yo que quería que habláramos de las obras del metro. Hemos hablado pues de muchísimas cosas, los ingresos
muy importantes, porque claro, ¿por qué se puede mantener el precio del transporte? Pues porque no hemos gastado más y hemos ingresado más, y eso es muy importante. Se me ha olvidado preguntarle, hablando de los ingresos, de esta iniciativa que están poniendo en marcha, que quieren, en fin, consolidar, que es dedicar más espacio comercial dentro de las propias estaciones de metro. Por todo conocemos la de Sol, Gran Vía, que tienes tiendas por todos los lados, pero esto no pasa en todas las estaciones. Entonces es dotar de espacio para que puedan, si lo he entendido bien, para que puedan ponerse comercios en las estaciones de metro. Efectivamente, dentro de la política de mejorar los ingresos del transporte, congelando el precio, hay 3 iniciativas importantes. Una de ellas es la gestión de los locales comerciales. Desde hace ya décadas son muchos los comerciantes que utilizan los pasillos y los espacios comerciales que puede tener Metro de Madrid para tener puestos, stands, e incluso algunas grandes áreas como los nuevos ministerios, donde puede haber incluso un supermercado de conveniencia. Y desde Metro de Madrid hemos visto la oportunidad que ya han desarrollado algunas ciudades, como no, con una climatología más dura, como es en Canadá, o por ejemplo en otros países donde es comprar dentro del metro muy agradable. Pero sí vemos una demanda, y doy 2 ejemplos puntuales. Un viajero madrileño a las 7 de la mañana o 7:30 cuando va en metro, pues está cerrada la cafetería arriba. Si tiene un pequeño stand en el que comprar un café que se cierra herméticamente, llevarse ya su café, o comprar un periódico, hablando del mundo de la comunicación y de la prensa, pues sí pensamos que para la experiencia del viajero, del madrileño que va en metro, es muy cómodo aprovechar ese trayecto para comprar su café, su periódico por la mañana, o por la noche cuando vuelve a casa, si recibe una llamada, teniendo ya cobertura por el móvil en muchas estaciones, gracias a acuerdos que hemos hecho, por ejemplo, con el grupo Vodafone, el poder hacer una compra de conveniencia. Ejemplo, vuelvo a casa, falta leche, falta pan, falta algo, y hay un pequeño supermercado de conveniencia en el que aprovecha el viajero para hacer esa compra de última hora antes de ir a cenar a su domicilio. Son ejemplos puntuales que pensamos que mejora mucho la experiencia del viajero, muchos de ellos mejores prácticas que hemos visto en otras grandes capitales mundiales, que por qué no van a tener los madrileños. Claro. Si tenemos el mejor metro del mundo, también hay. Claro. ¿Y esto, consejero, no entra en competencia con el comercio tradicional, o con el comercio que hay en superficie, no tradicional, con el comercio que hay en superficie? Pensamos que el tamaño que tendría estas superficies en el suburbano comparado con los metros cuadrados que tienen los comercios arriba, prácticamente no entra en competencia por ser muy inferior. Pero sobre todo cuando gestionamos algo como es el transporte público, lo que pensamos es en el interés general. El interés general son los 2 millones de viajeros que van todos los días en metro, que tengan una mejor experiencia, que tengan un metro lo más rápido posible, y si por los tiempos de espera que pueden tener al entrar o al salir, pues hacemos más cómoda su experiencia. No creo que lleguemos como algunas ciudades asiáticas a tener restaurantes todo eso andará, bajo tierra, pero sí esos pequeños locales comerciales que hacen la vida más cómoda a los madrileños a la hora de ir y volver a su trabajo. Bueno, pues veremos a ver, porque es una iniciativa, a priori es una iniciativa muy bonita, que puede dar un gran servicio al ciudadano, además, sin duda. Esta se suma a otras 2 iniciativas de ingresos, como es la publicidad. Fuimos pioneros en hacer un acuerdo también en la línea 2 de metro con el grupo Vodafone y en la estación de Sol Vodafone, que en su día tuvo mucha contestación por la oposición. Llegaron a comparar la publicidad y la promoción con el oficio más antiguo. Ya. Recuerdo una tarde de jueves en la asamblea en la que decía, usted está, que no quiero repetirlo. Y también con la consultoría internacional, donde muchos operadores mundiales, por ejemplo el metro de Quito en Ecuador, o el metro de Lima en Perú, o Santiago de Chile o Londres, realizamos consultoría internacional para estos grandes operadores y por tanto mejoramos los ingresos y reducimos el déficit. ¿Para qué? Para poder congelar las tarifas a los madrileños. Por tanto, iniciativas de ingresos que con una empresa bien gestionada como es Metro de Madrid se puede traducir en mejora de servicio y en congelación de tarifas, que era el objetivo hace 2 años y medio cuando entré en la consejería. Consejero, hemos llegado al final del programa. No sabe la cantidad de cuestiones, de temas y de preguntas que yo tenía todavía por hacer. Tiene que volver porque es que son muchas las, de viviendas que ni hemos hablado. Y es que antes de despedirnos, muy brevemente, en 30 segundos, me tiene usted que decir las obras del metro porque los ¿cómo se llama? Ahí en la zona de la carretera, Mirasierra, la carretera de la playa, porque los vecinos de ahí están expectantes. Y quieren saber cuándo se va a abrir este metro. Están ya muy avanzadas. Este metro es la estación de Mirasierra, estación que se va a llamar Paco de Lucía, en homenaje al gran artista y guitarrista. Obras que visitó en su día Su Alteza Real, el Príncipe de Asturias, y que probablemente pudiera visitar
el día de mañana. Inaugurar ya, como rey. Ya como muy rey, bien. puesto que además este año Metro cumple 95 años y fue Su Majestad Alfonso XIII, el rey Alfonso XIII, el que participó de su bolsillo con 1 millón de las antiguas pesetas en el capital de Metro cuando se fundó la primera línea desde Sol, allá por el año 1919. Entonces, ¿para cuándo aproximadamente estarán terminadas las obras? Principios del año 2015, es decir, enero, febrero, marzo, los vecinos de Mirasierra podrán tener una nueva estación, la estación número 301, que hay que recordarlo, los madrileños somos los que tenemos mayor número de estaciones de metro por habitante del mundo. 301, por eso es el mejor metro del mundo, consejero, porque tenemos más estaciones, más kilómetros de metro. ¿Cuántos kilómetros de metro? Hablamos de 300 kilómetros de metro, que cuando vienen de fuera se sorprenden. No me extraña, de lo bien que funciona el Metro de Madrid, es un referente para el mundo entero, es cierto. Vienen de muchísimos países a ver cómo funciona nuestro metro. Ahora sí que ya hemos llegado al final absoluto del programa, tiene que volver, que no le va a quedar más remedio, porque han quedado muchas cuestiones pendientes. Aceptada queda la invitación. Es que la vivienda es muy importante, consejero, para los ciudadanos. Y el plan de vivienda joven, que para mí ha sido un acierto, el alquiler con la opción a compra, esto tenemos que contárselo a nuestros Y más ahora que notamos que ya se estabilizan los precios, empiezan a repuntar en algunas zonas de Madrid, por tanto puede acercarse el momento de ser un momento para comprar vivienda. Sin lugar a ninguna duda, pues nos lo contará en el próximo programa porque se ha comprometido, no conmigo, sino con ustedes, a volver aquí a hablar de vivienda. Muchísimas gracias, Pablo Cabero, consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias. Nosotros ya nos despedimos hasta nuestro próximo punto de encuentro. Les recuerdo nuestra web www.puntodencuentrodigital.es y nuestro correo comentarios@puntodencuentrodigital.es. También ya saben que nos pueden seguir a través de streaming en Libertad Digital TV todos los días a partir de las 12, justo después de Federico Jiménez Santos. Y ya saben lo que les digo cada día antes de despedirme porque es un sentimiento y es que les necesito, tienen que estar ahí. Si ustedes no están, esto no tiene ningún sentido. Además vamos a intentar ser el mejor programa del mundo, exactamente igual que pasa con el metro. Muchas gracias y buenas tardes. Cuidar el agua es una labor de todos. Cuidemos el agua. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II Gestión. Nos gusta cómo viajas, cómo disfrutas. Nos gusta cómo vas y cómo vienes, cómo ríes. Nos gusta cómo te cuidas y cómo cuidas tu entorno. Metro de Madrid. Nos gusta cómo te mueves.